Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Ximena Ortiz Parra y en este video vamos a hablar sobre el comportamiento de la economía global y vamos a ver cómo los diferentes factores y ciclos económicos afectan a los países y cómo los gobiernos y empresas pueden tomar decisiones informadas gracias al análisis de datos económicos. Para ilustrarlo, vamos a comparar dos países ficticios, que sería el país A y el país B, que están en fases opuestas del ciclo económico, una en expansión y recesión. Primero, recordemos qué es un ciclo económico. El ciclo económico es la alternativa entre periodos de crecimiento y contracción de la economía, y sus fases principales serían la expansión, que es el crecimiento del PIB en mayor empleo o inversión. Tenemos el auge o pico, en el que la economía crece al máximo pero puede sobrecalentarse. En la recepción, el PIB cae y aumenta el desempleo y disminuye la inversión. Y tenemos la recuperación, que la economía empieza a crecer nuevamente después de la recesión, y comprender estas fases nos permite a prever problemas y planificar políticas económicas más efectivas. Y Ahora comparaciones vamos entre a dos hacer una economías, comparación churulú, entre dos churulá, economías en bueno, el que tenemos el profesora, país tan, A tan, esto y y lo el otro, país B. El y país listo. A no muestra un Entonces, crecimiento comparaciones económico entre más dos estable, economías, en churulú, el que vemos churulá, un bueno, bajo profesora, desempleo tan, y tan, aumento en la esto y inversión lo otro, extranjera, lo que nos y listo. indica Entonces, más comparaciones confianza entre de dos los economías, churulú, inversionistas. churulá, bueno, Em, profesora, tan, tan, en esto y cambio, lo el otro, país B nos y listo. presenta caída del Entonces, PIB, mayor comparaciones desempleo entre dos y menor economías, churulú, inversión, churulá, reflejando bueno, una situación de profesora, recesión tan, tan, económica. esto y lo otro. En los factores que influyen en la economía global tenemos los externos y los internos. En los externos tenemos demanda de productos y servicios en otros países, tenemos políticas económicas de socios comerciales y eventos internacionales como pandemias, conflictos o cambios en precios de materias primas. Y en los internos tenemos políticas monetarias, tasas de interés y cantidad de dinero en circulación. En las políticas fiscal tenemos impuestos y gastos públicos y diversificación económica e innovación tecnológica. Estos factores explican por qué dos países pueden estar en fases diferentes de ciclo económico e incluso estando en el mismo continente o región. Ahora vamos a ver políticas económicas recomendadas. Para el país A, podemos mantener política fiscal prudente, evitar sobrecalentamientos que puedan generar la inflación y fomentar innovación y diversificación para sostener crecimientos a largo plazo. Y para el país B, podemos aumentar el gasto público en infraestructura y servicios sociales para estimular la demanda, reducir tasas de interés para incentivar consumos e inversión y ofrecer incentivos a la inversión extranjera y mejorar competitividad. En un ejemplo práctico tenemos, por ejemplo, si el país B interviene en construcción de carreteras y escuelas, no solo genera empleo, sino que también aumenta la demanda de materias y servicios, lo que esto pues nos va a ayudar a que reactive la economía. El análisis de datos nos permite proveer tendencias futuras, para anticipar sobrecalentamientos o recesiones. Nos permite evaluar la efectividad de políticas económicas, tomar decisiones estratégicas en empresas e inversiones y promover transparencia y rendición de cuentas, ya que las decisiones se basan en información objetiva y no en suposiciones. Por ejemplo, si los datos muestran que la inversión extranjera cae, el gobierno puede ejecutar políticas para atraer capital, evitando un déficit más grande en la balanza comercial. Un dato interesante es que la economía de un país no funciona aislada. Una recesión en un país grande puede afectar la demanda global de materias primas, productos tecnológicos o alimentos.
La crisis financiera en un país puede generar incertidumbre y afectar los flujos de inversión en todo el mundo. Por eso el análisis de datos globales es circunstancial para empresas que exportan o importan y para gobiernos que toman decisiones estratégicas. Para finalizar, podríamos decir que entender el comportamiento de la economía global requiere analizar datos y factores internos y externos. El caso del país A y el país B nos muestra cómo diferentes fases del ciclo económico impactan el PIB, el empleo, la inflación y la inversión extranjera. Aplicando políticas adecuadas, los países pueden maximizar su crecimiento y minimizar los efectos negativos de las recesiones.